Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a toda esta nueva experiencia que realizamos desde el Partido Socialista Obrero Español con nuestros candidatos, nuestras candidatas de grandes ciudades en un día tan importante después de lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados, que es algo histórico en nuestra democracia. Después de más de 40 años de democracia, por fin tenemos una ley de vivienda y una ley de vivienda pues muy avanzada en muchos aspectos que van a ser cruciales para el devenir, para la vida diaria y cotidiana de las españolas y de los españoles. Una ley de vivienda que hace fundamentalmente algo principal, que es distinguir entre cómo considera la vivienda la derecha española, que la considera como una mera y simple mercancía, o algo que se puede comprar y vender, o lo que nosotros los socialistas creemos y que nuestra compañera Sandra lo identifica muy bien, que es el hogar. Es la diferencia, la gran diferencia entre quien concibe la vivienda como su hogar, como su ámbito principal de vida, de donde desarrolla todas sus ilusiones, todas sus esperanzas, toda la creación eh, personal y, por tanto, concebir la vivienda como un hogar o concebirla, como la hace la derecha, como una simple y mera mercancía. Nosotros, los socialistas, aportamos a través de la ley de vivienda pues ese concepto, el concepto de entender la vivienda como ese espacio vital donde desarrollar todos nuestros proyectos de futuro. Ahora mismo es muy difícil acceder a la vivienda, sobre todo para los jóvenes. Tenemos el precio del alquiler por las nubes, tenemos además un parque público de vivienda pues muy escaso para lo que son los estándares europeos, y todo ello hace que la ley de vivienda sin duda sea el gran paraguas que albergará para los próximos años pues ese impulso en la construcción de la vivienda pública. Ya el presidente Pedro Sánchez ha aportado esa cifra de esos 187.000 viviendas públicas a través de la Sareb, a través de Defensa, a través del impulso directamente del Gobierno de España. Pero en la cogobernanza que tenemos en nuestro país, en la distribución de los distintos niveles competenciales, mucho tienen que decir, muchísimo tienen que decir en la promoción y construcción de nueva vivienda en las comunidades autónomas, y principalmente también en todo lo que se refiere a la disposición de suelo público e incluso en la promoción de vivienda pública, pues también nuestros ayuntamientos, nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas. Nuestra propuesta en vivienda va en ese sentido, en aportar más suelo público, en promocionar más vivienda. Principalmente entendemos que para dar salida a las necesidades de la gente más joven, priorizar el alquiler como fórmula de su primera vivienda, de su primer proyecto de vida para la gente joven. Y por tanto tenemos aquí hoy pues una representación, eh, yo creo que un equipazo de compañeras, de compañeros que van a liderar el proceso municipal en las grandes ciudades en los próximos años, y de la que todos nosotros los socialistas nos sentimos muy orgullosos de todos vosotros y de todas vosotras. Seréis magníficas alcaldesas, magnífico alcalde, como compañero Antonio ya lo viene ejerciendo, ya viene dando ejemplo de ello. Nuestro compañero Jaume y nuestra compañera Sandra pues lo han hecho desde las competencias, dando un alto nivel en lo que significa la gestión municipal. Nuestros dos pedazos de ministras que sin duda también han dado, pues, yo creo que un ejemplo magnífico de todo lo que se puede hacer desde la gestión, en este caso del Gobierno de España, y ahora lo abordarán en lo municipal. Y nuestro compañero Dani con la juventud, con la experiencia, con esas ganas de futuro, con esa centralidad en la política de vivienda que viene también ejerciendo desde Málaga, desde el Ayuntamiento. En definitiva, magníficos alcaldes y alcaldesas que tenemos. Quiero también excusar a nuestra compañera Lola de Zaragoza, que querría haber estado aquí hoy con nosotros, pero tiene pleno municipal. Su labor es estar en su labor de oposición a la nefasta gestión que se realiza desde el Partido Popular en Zaragoza, y bueno, le mandamos
un saludo, un abrazo, un beso fortísimo Bueno, sin más, yo quiero dejaros con ellas y con ellos. Y bueno, en primer lugar, pues la alcaldesa de la capital de España, la que va a serlo, sin duda. No tenemos ninguna duda en que los reyes de Madrid son los ciudadanos y las ciudadanas. Los reyes de Madrid, pues serán los que hagan posible que por fin tengamos una alcaldesa, una magnífica alcaldesa el próximo 28 de mayo en Madrid. Así que os dejo con Reyes Magos. Pues muy buenos días, Alfonso, queridos candidatos y candidatas a estas importantes elecciones del 28 de mayo. Como bien decías, Alfonso, la vivienda se ha convertido en una preocupación de muchos españoles y españolas y en particular aquí en la ciudad de Madrid, de muchos madrileños, especialmente de los jóvenes. Madrid es la segunda ciudad más cara de España para alquilar una vivienda con un precio medio de 1.600 euros, pero es también la tercera más cara para comprar, con una cuota de hipoteca que supera los 800 euros. Por eso las medidas que el Gobierno ya está aprobando, especialmente la tan deseada Ley de Vivienda aprobada ayer, supone un cambio en la visión que desde el Gobierno se ofrece a la solución del problema de la vivienda. Una vivienda que se considera como un bien de primera necesidad, como un derecho y que conforma el quinto pilar del estado del bienestar. La ley de vivienda conforma, como digo, un paquete que junto con el resto de medidas que ha aprobado el Gobierno, pues nos dan sin duda el marco para poder empezar a hablar de una solución definitiva al acceso de la vivienda para la población madrileña. Y los ayuntamientos tenemos la obligación de estar a la altura en el marco de nuestras competencias para poner todas estas medidas que garantizan, como digo, un derecho a una vivienda digna, adecuada y desarrollar esos proyectos que permitan el acceso a los jóvenes, a las familias, a ese hogar que queremos conformar a unos precios asequibles. El Ayuntamiento de Madrid tiene recursos y tiene instrumentos para poder acometer actuaciones directas en materia de vivienda con el objetivo de aumentar ese parque público de vivienda en la ciudad. Y es urgente hacerlo, porque Madrid cuenta con el menor parque de vivienda social de las grandes capitales europeas, apenas un 1,8% de los inmuebles frente al 9,3% de la media europea. Por eso, una de mis prioridades es que Madrid tenga un parque público de vivienda suficiente a la altura de las grandes capitales europeas, que absorba la enorme demanda existente. Hay aproximadamente 38.000 personas que están esperando acceder a una vivienda pública a un precio razonable y con un número suficiente para satisfacer la enorme demanda existente. Y tenemos que apostar por un cambio de modelo. Lo decías muy bien, Alfonso. Aquí sabemos muy bien en Madrid cuál es el modelo del Partido Popular. Un modelo donde la vivienda es una mercancía, donde han favorecido la especulación, la corrupción y donde además en el mandato de Ana Botella se vendió vivienda pública oficial a fondos buitre. Y frente a ese modelo nosotros queremos esa ley que nos permite garantizar una vivienda como derecho, una vivienda como un bien de primera necesidad, y para nosotros es fundamental, y eso lo queremos hacer nada más llegar al Gobierno, impulsar un pacto local por la vivienda para que no haya confrontación entre los grupos políticos en un eje tan importante como es el acceso a la vivienda, y poner a disposición 15.000 viviendas de alquiler en las próximas 2 legislaturas para que nuestros jóvenes, para que nuestras familias, para que el conjunto de la sociedad madrileña pueda acceder a una vivienda digna. Nuestro compromiso es que en una primera fase movilizaremos a través de la empresa municipal de vivienda y suelo del ayuntamiento la construcción inmediata de 1.200 viviendas que se suman a las 4.000 que hay en estos momentos en construcción. Pero no es suficiente. Necesitamos, sin duda, poner a disposición de la empresa municipal de la vivienda nuevos solares, nuevas parcelas, para poder llegar a ese objetivo ambicioso que es alcanzar en 2 mandatos, en 8 años, ese parque público de 15.000 viviendas. Y de una manera rigurosa, de una manera comprometida con este gran desafío que es que la vivienda sea un derecho, vamos a desplegar otras medidas que complementan al incremento del parque público de alquiler.
medidas que tienen que ver con la regulación estricta de las viviendas de uso turístico, que aquí en Madrid están no solo desplazando vivienda de alquiler a vivienda de alquiler de uso turístico, sino también están incrementando de una manera extraordinaria los precios y afectando sobre todo a los vecinos y a los residentes que conviven de una manera compleja con los usuarios de estas viviendas. Y queremos también sacar al mercado vivienda vacía. En Madrid tenemos, según un estudio de la Pompeu Fabra, 82.000 pisos y casas en los que no reside nadie. 82.000 pisos y casas, insisto, en los que no reside nadie. Y para nosotros es fundamental que una parte importante de este parque de vivienda vacía se ponga a disposición del mercado de alquiler, y para eso vamos a poner en marcha un programa Alquiler Seguro gestionado por la empresa municipal de vivienda y que está encaminado a incentivar al propietario privado para que ponga a disposición del ayuntamiento viviendas vacías que, como digo, se incorporarán al mercado de alquiler residencial. Y una cuarta medida también muy importante es dignificar a las personas que viven en viviendas que en estos momentos están consideradas como infraviviendas. Mucha parte de la población en Madrid, sobre todo gente mayor, tiene vivienda o bien muy reducida, apenas 40, 42 metros cuadrados, o lo más importante, no es accesible y por lo tanto están prisioneros en sus hogares. Y para ello vamos a desarrollar un programa ambicioso de regeneración urbana de los espacios habitacionales con intervenciones no solo en vivienda, también en barrios para lograr dignificar esta vivienda, este hogar en el que ahora viven muchos madrileños y madrileñas y, como digo, les supone una trampa que resta calidad de vida a su entorno. En definitiva, un conjunto de actuaciones que abordan de una manera realista y rigurosa el problema de la vivienda aquí en la ciudad de Madrid y que queremos que deje de ser un elemento de confrontación política. Por eso, y con esto termino, me comprometo a impulsar un pacto local por la vivienda para garantizar que todos los madrileños tengan un acceso a una vivienda asequible, especialmente para nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, Reyes. Efectivamente, como bien has señalado, creo que ayer se evidenció en el Congreso de los Diputados esa gran diferencia, la diferencia de un voto sí ilusionante ante el futuro, ante los derechos, ante lo que significa la vivienda como algo fundamental en el desarrollo personal y vital de todo ser humano, y quien se alía con los fondos buitres. Así que vamos a acabar con los buitres a base de derechos y de vivienda. Continuamos ahora con un buen amigo, con Jaume, que sin duda recoge el mejor legado que los socialistas, lo he explicado muchas veces en muchas de sus intervenciones, que los socialistas hemos realizado en la ciudad de Barcelona siempre. Para los que hemos estado en el municipalismo, Barcelona siempre ha sido un faro, siempre ha sido alguien que ha señalado el devenir del futuro del municipalismo. Y para ello, pues yo creo que siempre ha tenido pues elementos muy claros, muy centrales. Recuerdo cuando yo llevaba en la ciudad de Sevilla Urbanismo y Vivienda, el ayuntamiento pues iba a aprender a Barcelona del 22 arroba o de todo lo que fue el plan estratégico que supuso la implementación de tanta vivienda pública y por tanto, bueno, siempre ha sido una referencia. Así que una vez más, Jaume, bienvenido, alcalde de Barcelona en los próximos días y por tanto tienes la palabra. Un abrazo. Muchas gracias a Alfonso y un saludo para los compañeros y las compañeras, para Reyes, para Dani, para Sandra, para Carolina y para Antonio. Estamos aquí inmersos ahora ya en plena vorágine de precampaña y creo que es un buen momento, es un momento bonito porque nos podemos ver las caras y además hacerlo con un tema tan importante que nuestro partido, y te quiero felicitar, Alfonso, ha tenido el acierto de colocar como uno de los ejes prioritarios de esta campaña a nivel nacional, porque efectivamente es uno de los principales problemas que tenemos en las ciudades españolas, sobre todo las grandes, y os hablo desde Barcelona, que tiene el triste récord de ser en estos momentos, según las estadísticas, la ciudad más cara de España en lo que se refiere a alquiler. Estamos pagando ahora una media de 19,3 euros el metro cuadrado.
y eso nos sitúa, en otras cosas también somos los primeros, en esta también, como la ciudad más cara y con unas subidas de precio que han sido realmente insoportables, estratosféricas en los últimos meses y años, y que la ley que se ha aprobado ayer mismo, y que por cierto estoy ahora en un hotel porque estaba en una conferencia de la compañera Raquel Sánchez como ministra, donde estaba explicando el desarrollo de la ley, va a permitir como poco parar esta espiral de crecimiento de los precios, ¿no? Que efectivamente están situando la ciudad de Barcelona en unos precios insostenibles, que tiene una primera consecuencia, que es por donde yo empezaría, ¿no? Y es que los jóvenes y las jóvenes de menos de 35 años, de la clase media trabajadora, que ahora pueden tener un salario normal, un salario más o menos estable, sencillamente no se pueden plantear quedarse en la ciudad de Barcelona. Y en estos momentos en Barcelona, creo que en Madrid también está pasando algo así, estamos expulsando población joven, población muchas veces cualificada, población que tiene empleo, hacia otras ciudades del área metropolitana, y está provocando una primera consecuencia, y es que la población activa joven está bajando. Es decir, veis la curva de población activa, es una ciudad, como todas las grandes ciudades, están envejeciendo, y además expulsamos población joven. Eso hay que atajarlo de una forma total y de una forma urgente. No solo porque tenemos que garantizar, como decías, Alfonso, el derecho a la vivienda, que garantiza nuestra Constitución, sino porque además también desde el punto de vista económico y de la demografía de las ciudades, si no hacemos unas políticas agresivas y a escala en materia de vivienda, tendremos un riesgo muy severo a medio plazo de envejecimiento de la población y de la ciudad en particular, ¿no? Como has dicho, Alfonso, nosotros en Barcelona durante muchos años ya habíamos impulsado políticas de viviendas públicas. La media histórica de viviendas asequibles o públicas que hacía el ayuntamiento con recursos propios, porque ahora hablaremos esto de dónde vienen los recursos, era aproximadamente de unas 1.500 viviendas año. Cuando dejamos la alcaldía, en el año 11, 12, llegó a la derecha el señor Trías con sus recortes y puso la construcción de vivienda a cero, pero hizo algo peor, que es no prever planeamiento para hacer vivienda en el futuro. Como sabéis perfectamente, la materia prima de la vivienda es el planeamiento y es el suelo. Sin el suelo no podemos construir, como mínimo en las nuevas zonas de desarrollo, con lo cual estos años hemos tenido que hacer una primera cosa, que es volver a tener suelo para hacer nueva vivienda. Y hoy podemos decir, con este mandato ya acabado, que en Barcelona tenemos 3 nuevas zonas de desarrollo, de crecimiento, probablemente las últimas que tenga la ciudad, porque sabéis que Barcelona está encajonada entre 2 ríos, el mar y la montaña, que son la zona del 22 norte, la nueva parte del 22 la zona de la Sagrera y el Bon Pastor y la zona de Zona Franca, que nos va a permitir, en planeamiento ya tenemos 60.000 viviendas más públicas y privadas, libres y protegidas. De esas 60.000, 25.000 van a ser de protección. Con lo cual, ya hemos hecho una primera cosa muy importante de cara al futuro para generar nueva oferta, que es tener el suelo que va a permitir la construcción de esta nueva vivienda en los próximos 10 años. Nuestro compromiso es, como Partido Socialista y como alcalde futuro de la ciudad, poner en marcha la construcción de estas 25.000 viviendas para generar ese parque de alquiler especialmente dirigido a los jóvenes menores de 35 años de la clase media trabajadora, es decir, volver a tener vivienda a escala que aborde las necesidades de esta clase media trabajadora que en estos momentos está emigrando de la ciudad. La emergencia habitacional en Barcelona, se han hecho muchas acciones, más o menos, pero se está cubriendo. Lo que no se ha hecho es justamente esta política de escala, que es la que de verdad puede impactar en la oferta y, por lo tanto, impactar en los precios que finalmente se produzcan en el mercado. Primera medida. Segunda medida. En Barcelona se ha implantado, pero habrá que revisar, la reserva de un 30% de vivienda social en suelo urbanizado. Es decir, en las nuevas promociones que se hacen en la ciudad,
bien sean de nueva planta o bien sean de rehabilitación, teníamos una medida que era la del 30% de reserva, que no ha funcionado porque era demasiado rígida y ha frenado la inversión privada y la producción de vivienda pública, y vamos a cambiarla. Y la vamos a cambiar manteniendo el criterio del 30%, como en otras ciudades, pasa en París, pasa en Nueva York, haciendo que ese 30% se convierta en dinero. O sea, el equivalente económico de ese 30% se aportará a la promoción pública de vivienda para hacer vivienda dentro de la trama urbana consolidada, dentro del distrito donde se van a hacer estas nuevas promociones, para garantizar el mix, digamos, urbano también en el centro de la ciudad. Tercera medida, un plan bastante innovador, le llamamos el Plan 500. Ayer mismo estuve con la asociación, con el Colegio Profesional de Agentes Inmobiliarios, porque vamos a necesitar de su ayuda, que es el Plan 500. El Plan 500 consiste en que los pequeños propietarios que hoy tienen su vivienda, como ha dicho Reyes, en Barcelona también tenemos un gran número de pisos vacíos, que son el piso de la abuela, para entendernos, el que hereda una familia y está ahí parado porque ante los cambios legislativos, la inseguridad o no saber cómo gestionarlo, no se pone en el mercado. Para incentivar que ese pequeño propietario ponga la vivienda en el mercado, el ayuntamiento, a partir de este Plan 500, lo que hace es pedir que se le ceda el uso de la vivienda, se pone a precio de mercado, se le paga un precio de mercado, pongamos 1.000, y hasta 500 euros se le subvenciona a la persona que entra en ese piso, que tiene que haber estado en la lista de espera de la vivienda protegida. Es decir, que la persona que está en estos momentos en lista de espera y tiene menos de 75 años y quiere un piso, podrá optar a ir a un piso privado que tendrá una parte del alquiler subvencionado. Le hemos llamado 500 porque queremos que el precio medio que pague el joven o la joven de ese alquiler sean 500 euros, y hasta el precio del mercado lo cubrirá el ayuntamiento. Eso se hará en colaboración público-privada y vamos a crear un parque, entre comillas, un parque de vivienda cedida para este plan, que también hemos calculado que vamos a poder generar al entorno entre 800 y 1.000 cada año, con la colaboración de los agentes privados, de ONGs, de fundaciones sin ánimo de lucro, de los colegios profesionales, de los APIs y de los colegios de administradores de fincas, que nos van a ayudar a gestionar. ¿Qué beneficios tiene el propietario? Hombre, tiene la seguridad jurídica, no menor, tiene una desgravación del IBI del 95% sobre los 5 años que dure el contrato, y tiene de una subvención de hasta 20.000 euros para rehabilitación energética de su vivienda. Porque eso también nos va a permitir hacer posible la rehabilitación de viviendas, con lo cual los incentivos para el pequeño propietario también son muy, muy importantes. Y para acabar, la lucha contra la ilegalidad. Y yo creo que las ciudades que tenemos mucho turismo, le pasa también a Málaga, le pasa a Madrid, pero le pasa sobre todo a Málaga, por lo que he ido leyendo, es ir contra los pisos turísticos ilegales. Este es un debate que sabéis que está abierto en estos momentos. Nosotros en Barcelona tenemos una posición un poco dura porque lo hemos sufrido ya desde hace 10 años. Hubo un momento en la época de Trías que se instaló la barra libre, todo el mundo que quería pedía un piso turístico, se le daba la licencia sin preguntar mucho, y eso generó unos problemas de convivencia gravísimos en la ciudad. Eso se topó. En estos momentos en Barcelona no se dan más de las que existen ahora, que son 9.000 licencias turísticas, y se combate con una unidad especializada toda aquella actividad que tiene que ver con el alquiler ilegal de viviendas o de habitaciones, con sanciones muy, muy considerables. Porque pensamos que es muy importante para mantener el orden y para hacer gobernable el modelo turístico que no proliferen los pisos turísticos de carácter ilegal. Y evidentemente, y vinculado con eso, también, ya sé que es un poco tangencial, pero se está hablando mucho, nosotros también tenemos una posición muy clara contra las ocupaciones delictivas, que en Barcelona y en algunos barrios metropolitanos son un problema no solo de vulneración del derecho a la
propiedad privada, sino sobre todo digamos, de que está causando problemas de convivencia muy grave. Hablo de las delictivas, no de las que son de emergencia habitacional, de vulnerables, sino de las delictivas. Y estamos defendiendo, hemos propuesto endurecer pues bueno, las condiciones para demostrar que eres el titular del inmueble, bien seas inquilino, bien seas propietario, y que la comunidad de propietarios pueda ser actor, esté legitimado activamente para presentar denuncia y que el desalojo se pueda producir en 48 horas. Eso es muy importante también porque, insisto, se está produciendo bueno, una actividad delictiva que merma el derecho a la vivienda, pero que sobre todo, y vinculado a ello, está generando muchos problemas de convivencia en los barrios más vulnerables de la ciudad. En fin, gracias por la oportunidad no voy a seguir más, porque tengo 2 o 3 cosas más, pero no os quiero aburrir. Creo que eso es lo más significativo. Nosotros estamos convencidos de que lo que hemos propuesto no solo es factible, sino que se va a hacer. Y se va a hacer porque tenemos la experiencia, tenemos la trayectoria, tenemos los profesionales, tenemos los recursos, gracias, y quiero decirlo también aquí, a que el Gobierno de España hizo una aportación extraordinaria en su día con el ministro Ábalos, al cual se lo quiero agradecer, porque la Generalitat no lo hace. El otro día en un debate, y lo cierro como anécdota, en el primer debate que hemos tenido de candidatos, yo le pregunté al señor Ernest Maragall, de Esquerra Republicana, cuyo partido gobierna Cataluña, como sabéis, le hice una pregunta muy sencilla, que es ¿cuántas viviendas protegidas habéis hecho en la ciudad de Barcelona en los últimos 8 años? Y el hombre se quedó así como callado, como que no, o no le habían pasado el dato, o como que no lo sabía, y después de 2 o 3 segundos le dije, no pienses mucho porque no habéis hecho ninguna. En estos momentos, solo el Ayuntamiento de Barcelona, a pulmón con su presupuesto, casi 300 millones de euros, por cierto, está asumiendo la construcción de vivienda pública. Estamos esperando que efectivamente la Generalitat, que tanto habla de competencias, que siempre las pelea tanto y las recurre tanto al Constitucional, cuando las tiene no las ejerce. Y este es un caso, el de la vivienda, muy claro. Así que con el apoyo de la Generalitat, con el apoyo del Estado también en algunas líneas, estamos convencidos de que esto va a ser una realidad. Nosotros no solemos hacer propuestas ni promesas al viento. Está estudiado, está mirado y es posible hacerlo, y estoy convencido que lo voy a hacer, espero, como alcalde dentro de solo 6 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Señalas bien todos los aspectos que se pueden y se deben realizar en materia de vivienda de aquí al futuro, pero también lo implementado hasta el momento. Y creo que es bueno subrayar algo que tú has comentado. La ley de vivienda protege al inquilino. Es un paso para la protección del inquilino en situaciones económicamente desfavorables, pero también favorece al pequeño propietario porque habilita soluciones de resolución de conflictos que tendrán que disponer las administraciones públicas, fundamentalmente comunidades autónomas y ayuntamientos. Por tanto, es un paso de protección al alquiler, a esa persona que tiene un piso como complemento a su salario habitual, un piso, un pequeño piso, una solución, digo, económica a su vida diaria. A ese propietario también se le la derecha trata de confundir, efectivamente, con lo que es la ocupación con K, que ahí vamos a ser socialistas inflexibles, lo hemos sido siempre. La legislación actual lo habilita, el Código Penal también, y por tanto quieren confundir a la ciudadanía en estos dos aspectos, y nosotros nos vamos a comprometer claramente con el pequeño propietario también y, por supuesto, aquellas personas que estén en una situación económica desfavorable. En este sentido, incido en lo que ya decía antes. Creo que nuestra compañera Sandra identificó bien. Estuvimos juntos en un acto en Valencia con la Juventud Socialista y yo creo que nos emocionó a todos aquella distinción que hizo, que después la volvió a realizar en el mitin de Valencia y seguro que lo hará a lo largo de toda la campaña y posteriormente ya como alcaldesa, que es la diferenciación clara entre la vivienda como una mercancía o un hogar, en quien cuando se le habla de vivienda, lo que ve en la vivienda es un mero trueque económico, o cuando a quien se le habla de vivienda
lo que observa rápidamente es su hogar. Y esa es nuestra diferenciación. Los socialistas estamos con lo segundo, sin despreciar lo primero. No vamos a despreciar tampoco ni denostar tampoco lo primero, pero nuestro fundamento principal, nuestro enfoque principal es lo que tú, Sandra, has sabido también señalar y que a mí al menos me sirve pues, para trasladar a mucha gente esa diferenciación clara que tú haces. Así que es la palabra, Sandra. Gracias a ti, Alfonso. Bueno, yo creo que me gustaría comenzar diciendo que estamos de enhorabuena, porque ayer se aprobó la ley de vivienda y creo que es de esos hitos, de esas leyes, que cuando miremos atrás estaremos bien orgullosos de que fue el Partido Socialista el que garantizó o el que incorporó el quinto pilar del estado del bienestar, que es el garantizar que nuestras familias tengan un hogar. Lo explicaba muy bien Alfonso, es que cuando nosotros los socialistas hablamos de la vivienda, tenemos que hacerlo pensando en las familias que la habitan, que para ellos es su hogar, es su casa, es su espacio más íntimo, donde duermen sus hijos, donde juegan, donde comparten la comida, donde por lo tanto aman a las personas que quieren y por lo tanto es el espacio más privado. O sea, cuando al final una persona pierde su casa, pierde su hogar, vemos que todo se desmorona, ¿no? Y eso afecta principalmente no solo a su entorno familiar, a sus oportunidades de trabajo, incluso afecta a su salud mental. Y vemos, por lo tanto, que al final lo primero y lo más importante que necesita una persona, a veces para volver a empezar, para volver a tener una oportunidad, es precisamente tener un espacio que sienta como propio, un espacio que sienta como íntimo, un espacio en el que poder empezar. Y yo creo que de eso va esta ley, ¿no? De entender el hogar, de entender la vivienda como un derecho fundamental que el Estado tiene que garantizar. Y que además a nosotros, ahora mismo, como ciudades, como grandes ciudades, esta ley viene en el mejor momento posible. Porque lo ha explicado muy bien, tanto mi compañera Reyes como mi compañero Chaume, las grandes ciudades ahora mismo estamos viviendo una tensión muy importante de los precios del alquiler. Mi ciudad obviamente no es ninguna excepción. De hecho, aunque no somos la ciudad con los precios más altos, sí que somos la ciudad que ha experimentado ese crecimiento mayor en el último año. Nosotros en el último año hemos incrementado nuestro precio del alquiler un 20%. Y eso está llevando a que, como decía Chaume, cada vez sea más difícil que las personas más jóvenes, esa generación que no tuvo la oportunidad de comprar, hoy vea cómo tampoco tienen la oportunidad de alquilar. Y vemos cómo muchísimas personas deciden optar por otros municipios de nuestro entorno para poder tener una vivienda. Y eso es algo que, desde luego, como ciudad no nos podemos permitir, porque al final las generaciones más jóvenes, las más vibrantes, las que tienen el empuje, las que comienzan nuevos inicios, nuevas etapas, tienen que estar en nuestras ciudades. Si queremos seguir siendo ciudades competitivas, no podemos expulsar a las generaciones que precisamente están en un momento vital tan importante para una gran ciudad. Y por eso tenemos que aplicar esta ley. Para mí, de verdad, el gran instrumento, ahora hablaremos de lo que proponemos como Partido Socialista en la ciudad, pero el gran instrumento que va a determinar que realmente podamos garantizar la vivienda como un derecho fundamental es precisamente esta ley. Y por eso vuelvo a reiterar que tenemos que estar de enhorabuena porque es de esas políticas de las que al Partido Socialista dentro de unos años nos podrá llenar de orgullo de que en los momentos más complicados supimos al lado de quién ponernos, al lado de las familias. No ni de los fondos inmobiliarios, ni de los fondos de inversión, ni de los fondos buitre, sino al lado de las personas que realmente necesitan al Partido Socialista, al lado de la mayoría. Y es ahí donde esta ley garantiza ese derecho como el derecho a la ciudad, el derecho a que nuestra ciudadanía pueda vivir con nosotros, pueda vivir en nuestras ciudades, que nuestros vecinos y vecinas puedan vivir en sus barrios, que no haya un fondo que adquiera vivienda y expulse a sus vecinos y vecinas de una vivienda en la que venían viviendo durante muchos años. Y además, como decía anteriormente, es verdad que la tensión del precio del alquiler se ha acrecentado en los últimos años, pero también es cierto que en mi caso en concreto, cuando hablo de la ciudad de Valencia, de la Comunidad Valenciana, viene agravado por muchos años de gobierno del Partido Popular, que desde luego no considero nunca la vivienda como una cuestión que había que abordar desde la administración pública.
Nosotros tenemos prácticamente nada. Heredamos un parque público de vivienda en la ciudad de Valencia, en una ciudad que tiene 800.000 habitantes, pues tenía un parque público de vivienda de 200, es decir, algo insignificativo. Además de todo eso, si echamos la vista atrás, cuando estaba gobernando el Partido Socialista en la Comunitat Valenciana, teníamos 35.000 viviendas públicas, 35.000 viviendas de protección oficial, y cuando llegamos en el año 2015 nos habían dejado apenas, no llegaban a 15.000. Es decir, se habían reducido más de 20.000 viviendas de alquiler asequible que podíamos ofrecer a la ciudadanía en toda la Comunitat Valenciana. Teníamos que empezar de cero y hemos trabajado mucho en estos años. Pero es verdad, y vuelvo a insistir, que esta ley es fundamental para poder mejorar todas las políticas de vivienda que estábamos llegando. En primer lugar, porque esta ley pone las cosas fáciles a quien ve la vivienda como un derecho. Porque nos va a ayudar a las administraciones que creemos en esa vivienda como un derecho a poder declarar nuestras ciudades como zonas tensionadas. De hecho, ayer mismo el Partido Socialista presentamos una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia para declarar desde ya la ciudad de Valencia como zona saturada, como zona tensionada y poder, por lo tanto, ya aplicar en cuanto sea posible ese tope en los precios del alquiler. Que no es como dice la derecha, que es que vamos a intervenir en los precios del mercado determinando en cada contrato cuál es el precio a determinar. Es simplemente que los precios que estaban acordados, los precios que estaban vivos en un contrato, continúen. Es que en mi ciudad, por ejemplo, estamos viendo cómo hay fondos de inversión que están comprando vivienda a particulares o se la compraban al Sareb o a los bancos que tenían contratos de alquiler de 400, 500 o 600 euros y vemos cómo están mandando cartas a familias que les dicen que o asumen un alquiler de 1.500 euros o tienen 15 días para abandonar su vivienda, su hogar, y lo vuelvo a insistir, donde viven sus hijos e hijas. Pues esta ley acaba con todo eso. Es que es de eso de lo que estamos hablando. Si un fondo de inversión va a comprar vivienda en nuestra ciudad, vamos a tener la garantía que van a tener la obligación de mantener los mismos precios del alquiler. Y eso va a desincentivar que haya compra especulativa, que haya compra de fondos de inversión que solo quieran especular con la vivienda para ofrecérselo al mejor postor. Y eso es de lo que va esta ley. Aparte, protege a las familias más vulnerables, familias que pueden acabar en una situación de desempleo, familias que pueden que no estén en su mejor momento laboral y que esta ley pone encima de la mesa herramientas de mediación y herramientas de protección a las familias con menos posibilidades, que nos obliga además a las administraciones públicas a ofrecer alternativas de vivienda social a esas familias, que como decía Alfonso, no es que estamos poniendo encima de los particulares la obligación o la carga de tener que alargar una situación de impago, sino que nos obliga a los ayuntamientos, a la administración pública, a ofrecer alternativas de vivienda social. Que eso se hace en los ayuntamientos donde gobierna la izquierda, donde gobierna el Partido Socialista, pero estamos obligando a que los ayuntamientos de la derecha y del Partido Popular tengan que ofrecer esa vivienda social y esa vivienda asequible a todas las familias. Que además pone las cosas fáciles a aquellos propietarios que quieren ofrecer vivienda en alquiler con esas bonificaciones y deducciones de hasta un 90% que yo quiero celebrar. Que además acaba con una cuestión que a mí me parecía totalmente incoherente, y es que fuera el arrendatario quien tuviéramos que pagar los gastos de agencia de una actuación comercial que realmente ofrece o que realmente es útil para el arrendador, para el propietario. Y además esta ley pone muy difícil también a todos aquellos fondos o particulares que ven la vivienda como un negocio, como si nuestras ciudades fuera el mapa del idealista o el mapa del Monopoly y pudieran ver que es un mapa en el que puede hacer negocio. ¿Cómo? Pues ampliando el concepto de gran tenedor a sociedades, pero también a particulares, pudiendo también ampliar el concepto de tenedor a las zonas tensionadas, reduciendo de 10 a 4 viviendas. Con eso lo que estamos haciendo es obligar a que estas sociedades o particulares ofrezcan sus viviendas al mercado y si no lo hacen, pues que paguen ese incremento del IBI. Estas políticas fiscales que incentivan y desincentivan determinadas actitudes o formas de gestionar el patrimonio son fundamentales para poder incrementar de forma indirecta lo que es el mercado del alquiler.
Para mí es una herramienta fundamental, pero obviamente desde los ayuntamientos tenemos que hacer más. Nosotros, de hecho, en estos 8 años que llevamos al frente del Ayuntamiento de Valencia y dentro de nuestras áreas y de nuestras competencias, sobre todo desde el área de urbanismo, hemos hecho por, sobre todo, aumentar las posibilidades de que haya más vivienda pública, que yo creo que ahí es uno de los pilares fundamentales en donde nosotros, los socialistas, desde los ayuntamientos, tenemos que estar a la altura. Y es que, al igual que nos hemos preocupado durante décadas de que haya un centro de salud en nuestros barrios, de que haya un colegio, de que haya un centro social, de que haya espacios y servicios públicos que ofrecemos como ayuntamiento, tenemos que ver la vivienda también como un servicio público que ofrecemos a nuestros barrios. Tenemos que empezar a invertir y a dedicar parte de nuestras inversiones a garantizar este derecho. Nosotros en estos 8 años hemos impulsado 2.000 nuevas viviendas. Heredamos apenas 200 y en 8 años estamos impulsando 2.000. De esas 2.000, yo quiero poner en valor que hay 1.000 viviendas que está impulsando el Gobierno de España en mi ciudad. Las 1.100 viviendas que dentro del plan de vivienda que impulsó hoy Raquel y antes el compañero José Luis Ábalos, puso en el centro de mi ciudad, además, como ejemplo, la necesidad que teníamos las administraciones de impulsar nueva vivienda. De hecho, esa vivienda es un buen ejemplo de lo que ahora está explicando el presidente Pedro Sánchez, ya que es vivienda que se está desarrollando en terrenos que eran antiguos terrenos militares y que desafectamos para impulsar vivienda pública. De hecho, hemos sido la primera ciudad, si no me equivoco, en desafectar terrenos militares e impulsar en su lugar vivienda pública. Eso fue una propuesta que hizo nuestra querida Carmen Alborz cuando fue portavoz del Ayuntamiento de Valencia y que gracias al gobierno de Pedro Sánchez y a que hoy estamos liderando todas las competencias en urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, hemos podido poner y llevar a cabo. Son 1.100 viviendas para 1.100 familias que van a poder acceder a unos precios de en torno a unos 400, 500 euros, en una ciudad que ya estamos sobrepasando los 1.000 y 1.500 euros en muchos barrios. Más vivienda pública, también como decía Chaume, significa más suelo. Nosotros en estos 8 años hemos habilitado suelo para construir 2.000 viviendas de alquiler asequible desde ya. Aprovechando los fondos que va a poner a disposición el presidente Pedro Sánchez y fondos también de nuestro presidente Ximo Puig, vamos a poder impulsar desde ya 2.000 nuevas viviendas en nuestra ciudad. Y además, muy importante, que yo también quería poner en valor como una buena práctica urbanística, además de poner el 30% en vivienda de protección oficial en todos nuestros barrios, estamos poniendo como obligatorio que el 10% del total de la vivienda que construyan cualquier promotor, constructor derivado de un PAI, el 10% va a ser para el Ayuntamiento de Valencia, para poner a disposición vivienda de alquiler asequible. Con eso estamos posibilitando, en primer lugar, que la vivienda sea considerada ya como un servicio público, porque ese 10% computa como dotación pública, y además que estamos teniendo vivienda en todos los nuevos desarrollos de forma ágil y rápida, porque el total de la vivienda que se desarrolla, el 10% va a ser automáticamente del ayuntamiento. Y estamos, por lo tanto, que en esos nuevos desarrollos, que muchas veces son zonas nuevas y por lo tanto más caras, ya vamos a tener garantizado que un 10% va a ser de alquiler asequible por parte del ayuntamiento. Y luego a nivel fiscal, que no quería dejar de hacer incidencia. Es muy importante que aprovechemos los mecanismos fiscales que nos da hoy la ley de vivienda o que nos posibilitan nuestras ordenanzas para poner las cosas muy difíciles a quien quiera hacer negocio con la vivienda. Ya quiero referirme exclusivamente al tema de los apartamentos turísticos. Ciudades como la mía, ciudades como Barcelona, son ciudades que han crecido mucho en los últimos años en atractivo turístico, lo que es bueno, pero eso no tiene que tener la contraparte de la moneda de que nuestras ciudades acaben siendo parques de atracciones, barrios turistificados, barrios en donde nadie puede vivir, barrios que además van en contra de un buen modelo de turismo sostenible y quien presiona y quien sobre todo perjudica o puede incidir en esa línea son los apartamentos turísticos. Y lo digo así de claro, no más apartamentos turísticos en las grandes ciudades. Valencia no necesita más apartamentos turísticos. Lo que necesitamos son más viviendas de alquiler. Por lo tanto, yo tengo el compromiso de no dar más, de aplicar aquellos mecanismos y herramientas urbanísticas que impidan dar más licencias de apartamentos turísticos. Tenemos que favorecer el alquiler residencial
no el ocasional y el turístico, y por lo tanto yo tengo un compromiso de que en mi ciudad no haya más apartamentos turísticos. Y los que hay, también aplicarles una tasa turística especial. Como sabéis, la tasa turística se aplica a todos los alojamientos y para mí el modelo de los apartamentos turísticos no es el modelo de alojamiento turístico que deseo, no genera las mismas inversiones, no genera el mismo empleo, no paga los mismos impuestos y por lo tanto una forma que tenemos también de incentivar que haya una oferta de alojamiento de calidad y que dejemos al lado el tema de los apartamentos turísticos es aplicando una tasa extraordinaria solo para apartamentos turísticos. Además, para desincentivar que haya fondos de inversión que vengan a nuestras ciudades a arrasar y adquirir de forma indiscriminada grandes bolsas de vivienda, nosotros queremos aplicar un incremento de la plusvalía, para que todas esas compras rápidas, para que todas esas compras que hacen los fondos de inversión tengan que pagar, y nosotros queremos llevarlo hasta un 200%, tengan que pagar toda esa compra especulativa y que por lo menos les salga muy caro. Y bueno, estas son algunas de las líneas, no lo quiero hacer muy largo, que ya me he pasado un poquito del tiempo, pero yo de verdad creo que como conclusión me gustaría agradecer y sobre todo, como todos formamos parte de este proyecto, que es nuestro partido, del Partido Socialista, darnos cuenta que el partido ha vuelto a hacer historia, ha vuelto a dar un paso para mejorar nuestro estado del bienestar. Con esta ley estamos garantizando el derecho a la ciudad, el derecho de que nuestros vecinos y vecinas puedan vivir en sus barrios. Estamos garantizando la vivienda como un derecho fundamental y desde verdad yo creo que es de estas cosas que hacen historia, que marcan una época, que marcan un momento y estoy muy orgullosa que haya sido el Partido Socialista quien lo haya hecho. Muchísimas gracias, Sandra, con esa fuerza, esa vitalidad que demuestras y que traspasa incluso las pantallas de los que estamos. Seguro que ese cartel que tienes detrás remarcará aún más lo que tiene que ser Valencia y tú como alcaldesa. Lo único que tiene Valencia ya por venir es futuro, a Sandra como alcaldesa. Bueno, ahora os dejo con... Todos entenderéis que os tengo muchísimo cariño, que tengo un aprecio muy especial, político y personal, pero deberéis de comprender que como sevillano estoy enormemente orgulloso de nuestro alcalde, de Antonio, que está haciendo una labor tremenda, está haciendo una labor inmensa. Ya la hacía antes, porque muchas de las cosas que ahora nos contará, liderándola el compañero Juan, pero él como teniente alcalde de urbanismo y vivienda, pues ya desplegaba muchas de las tareas que ahora, ya como alcalde, pues ejecuta y proyecta hacia adelante. Además, lo tenemos aquí con una feria de abril, o sea, está en plena feria de abril con una intensísima agenda todos estos días, muy cansada también, que genera mucha actividad y aquí lo tenemos en pleno rendimiento, en plena forma. Y bueno, los sevillanos estamos, como digo, muy orgullosos de ti, Antonio, y muy seguros de continuar contigo al frente del ayuntamiento los próximos 4 años como mínimo, como mínimo. Así que te dejo la palabra y te lo doy en persona, pero un fuerte abrazo también a través de las redes. Bueno, pues buenos días, compañeros y compañeras, y muchísimas gracias, Alfonso, por tus cariñosas palabras como siempre. Me gustaría empezar diciendo que dentro de poco, después del 28 de mayo, voy a dejar de tener el orgullo de ser el alcalde que gobierna la mayor ciudad de España por parte nuestra, por parte de los socialistas. Pero no porque yo vaya a perder las elecciones, que la voy a ganar, sino que, tal como comenté en Valencia, es porque Reyes, Jaume y Sandra, que son ciudades con mayor población que Sevilla, pues me quitarán esa corona, por así decirlo. Así que estaré encantado de perderla. Y, por supuesto, sin menoscabo que Carolina y Dani, además de otros compañeros y compañeras, estoy seguro que van a ser alcaldes y alcaldesas. Hablemos de vivienda, Estamos hablando de vivienda y creo que no me equivoco si digo que ha sido, es donde gobernamos, tenemos la responsabilidad y será un hecho diferencial de las políticas que los socialistas llevamos a cabo en las ciudades.
el reto que tenemos por delante en torno a la vivienda, y sin lugar a dudas, esta ley es una oportunidad que viene a apalancar, a relanzar, por así decirlo, muchas de las políticas que ya estábamos desarrollando en algunos ayuntamientos donde gobernábamos, pero no es menos cierto que la vivienda, junto con la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades y el reto también de la transformación digital, tienen que ser nuestras señas de identidad de las políticas de los socialistas, como pudimos comprobar en la Convención de Valencia, y que marcan una diferencia con respecto a las políticas, a los objetivos que los partidos conservadores se van a presentar a las elecciones del 28 de mayo. Os pongo un ejemplo clarísimo en el caso que nos ocupa, que es de la vivienda. En el caso de Sevilla, toda la política de vivienda se instrumentaliza a través de una empresa municipal, como en la mayoría de las ciudades vuestras. En nuestro caso se llama Envisesa, una empresa municipal 100%, y que la última vez que el Partido Popular gobernó Sevilla con una mayoría absoluta, os puedo decir que esta empresa, y lo saben los empresarios, lo saben los vecinos, tenía el certificado de defunción. Era una empresa que estaba en un desmantelamiento, igual que hicieron con otras empresas públicas durante su acción de gobierno en esos 4 años, pero era claramente una empresa en retroceso, porque no se programó, no se planificó, no hubo ninguna acción de futuro, porque todos sabemos que las políticas de vivienda requieren un periodo de maduración desde que se decide acometer una promoción hasta que se entregan las llaves. Pueden pasar perfectamente 4 años, y quiero decir con esto que los sevillanos, las sevillanas, pagamos las consecuencias, los jóvenes de nuestra ciudad pagamos las consecuencias de esa inactividad de 4 años de intentar desmantelar, de no programar ninguna acción a favor de la vivienda pública, como ocurrió con el Partido Popular. Y eso ha cambiado drásticamente en los años de gobierno por nuestra parte. Hoy Envisesa es una empresa que, en fin, que tiene distintas acciones para intentar atender una demanda creciente con una problemática muy similar, como la que habéis comentado, en otras ciudades españolas, que también ocurre en Sevilla. Hoy lo saben también los empresarios y los sevillanos y las sevillanas, que es una empresa saneada, en acción, y que intenta intervenir en el mercado. Y yo sé que la palabra de intervenir en el mercado a veces pues levanta algunas ampollas en algunos sectores económicos, pero tenemos que dejarlo claro. Necesitamos, en un mercado imperfecto como es el de la vivienda, cierta intervención por parte de los poderes públicos. Y creo que esta ley que se aprobó ayer va en esa dirección. Por eso me ratifico en la afirmación que decía al principio, que esta ley va a suponer también pues potenciar y avalar algunas de las políticas que algunos ayuntamientos, como es el caso de Sevilla, veníamos haciendo. Y cuando digo intervenir, lo digo de una manera muy clara y muy nítida. La mejor intervención que podemos realizar desde los ayuntamientos se llama incrementar el parque público de vivienda. Es la manera más eficiente, junto con otras, podemos decir que es la condición necesaria, aunque no suficiente, pero desde luego que aumentemos el parque público de vivienda, sin lugar a dudas, eso supone pues intervenir en los precios y también hacer más asequible a la población que pueda acceder a la vivienda, y sobre todo a los jóvenes. No me cansaré de decir, el barómetro socioeconómico de la ciudad de Sevilla lo que nos indica es que si hay alguna capa de población con dificultades de acceder a la vivienda, esos son los jóvenes. Y por tanto, tenemos que prestarle especial atención. Y creo que esta ley es una oportunidad para ellos. No es lo mismo las posibilidades que van a tener los jóvenes de España con esta ley que si no estuviera aprobada. Y eso debemos de decirlo alto y claro. Se lo tenemos que decir a nuestros jóvenes de las ciudades, que van a tener más oportunidades después de la aprobación de ayer, con el conjunto de medidas que se van a impulsar. Una breve reseña de lo que estamos haciendo. Yo he dicho que el objetivo era incrementar el parque público de vivienda, que eso
lo plasmamos, por así decirlo, en un plan municipal de la vivienda, que fijaros hasta dónde llegó la osadía de desmantelamiento de la empresa pública cuando gobernaba el Partido Popular, que fue un plan municipal que derogaron. Indudablemente nosotros hemos actualizado con un nuevo horizonte temporal, incorporando nuevas medidas, pero Sevilla tiene hoy un plan municipal de vivienda y, por tanto, dentro de lo cambiante que es nuestro entorno socioeconómico, no es menos cierto que hemos dejado a la improvisación el mínimo espacio posible. Y ya sí que hay fruto de esa programación, preparación de suelo con las modificaciones pertinentes en algunos casos, sí que en este momento podemos hablar de que ya hay promociones, se han entregado llaves. Yo he tenido la oportunidad de entregar cerca de 100 llaves, fruto ya de algunas construcciones que se han ido terminando, y en este momento tenemos en marcha cerca de 500 promociones que serán entregadas a los demandantes próximamente. Pero más allá de estas nuevas construcciones, hemos incorporado nuevas fórmulas para adquirir el parque público de vivienda. Hace años, aumentar el parque era como consecuencia de construir más, pero también hemos buceado y podemos decir que hemos comprado y hemos alquilado desde la empresa municipal viviendas vacías. Es una manera de incrementar el objetivo, de incrementar el parque público de vivienda, pero sin tener que construir. Éramos conscientes, en base a un estudio, que había en la ciudad consolidada muchísimas viviendas vacías y hemos entrado en contacto con muchísimos propietarios y las hemos comprado, o bien le hemos garantizado un alquiler actuando como una agencia pública de alquiler a través de esta empresa, con el objetivo, repito, que no debemos de perder, de aumentar el parque público de vivienda. Eso nos ha dado muchísimos resultados. Aproximadamente hemos incorporado 250 nuevas viviendas que estaban vacías, la hemos comprado en alquiler en el último año. Y también, y creo que lo decía, no sé si era Jaume o Reyes, hemos establecido un programa de permutas de viviendas que nosotros llamamos cárceles. O sea, gente mayor que vive en parques de vivienda muy antiguos, que tienen problemas en esas viviendas, que no tienen ascensores y por tanto son auténticos pisos cárceles, y lo que hemos hecho, hemos establecido un programa de permuta, o personas que a lo mejor tienen alguna minusvalía, alguna problema a la hora de movilidad. Hemos establecido ahí un programa de trueque donde nosotros nos quedamos con ese piso cárcel que, digamos, que rehabilitábamos con cargo a fondos propios, y podríamos ponerlo en circulación para atender a los jóvenes, donde a lo mejor pues, no tenían problemas para subir un bloque de 3 o 4 plantas, pero lo que hacíamos era realojar a personas con dificultades. Esas son algunas de las medidas que veníamos impulsando. Hemos también creado la Oficina Municipal de la Vivienda, que sobre todo ha sido un instrumento de primer orden para atender a familias con problemas de desahucio. Hemos atendido, pues hemos evitado 420 desahucios en la ciudad de Sevilla como consecuencia del asesoramiento jurídico legal que hemos procedido a través de esta Oficina Municipal de la Vivienda. También asesora en otras cuestiones, pero en el tema de desahucio ha sido clave. También otra medida, más allá del aumento del parque público de vivienda, ha sido el establecer un índice de precio, una hoja de ruta que nos ha dado una información clave, que son las zonas saturadas de la ciudad de Sevilla. Ya lo sabíamos, lo intuíamos, pero le hemos puesto números a esas zonas donde existe una tensión que efectivamente, como bien habéis diagnosticado, buena parte de esa tensión, buena parte, no digo la totalidad, proviene de los pisos turísticos. Y aquí lo dije en Valencia, en la convención, y lo ratifico. Sandra ha sido muy clara. En algunas zonas de Sevilla, os pongo una zona turística por excelencia, como es el barrio Santa Cruz, muy turística, hay una desproporción abismal entre la vivienda turística y la vivienda de los residentes. Ahí hay que declararla zona saturada y no dar ni una licencia más para vivienda con finalidad turística. Aquí estamos esperando un decreto
de la Junta de Andalucía que va a regular las viviendas turísticas, por así decirlo, y yo lo que espero es que nos dé la herramienta a los ayuntamientos, al igual que con las zonas acústicamente saturadas, que tú, cuando las declaras como tal, no otorgas ninguna licencia para ningún bar más. Pues con los casos de vivienda con finalidad turística, exactamente lo mismo. Me vale el mismo modus operandi. Lo que quiero es tener la posibilidad que cada ayuntamiento, en este caso de Andalucía, pueda, en función de ese desequilibrio entre viviendas residenciales y viviendas turísticas, que podamos aplicar y no otorgar ninguna licencia más. Porque todos sabemos, y ha ocurrido en Málaga, en Sevilla, Valencia, yo creo que en todas las grandes ciudades, no solamente españolas, sino europeas y también Estados Unidos, que ha habido un crecimiento exponencial de los pisos turísticos, y yo creo que no se trata ahora mismo ni de demonizar ni de ir en contra en términos generales, pero no es menos cierto que ya la oferta de esta modalidad turística es más que suficiente. Y por tanto tenemos que tener alguna herramienta para frenar que sigan creciendo y se sigan expulsando vecinos de determinados barrios, y nuestros barrios también, y todos sabemos lo que ocurre a continuación, que los comercios tradicionales también van cerrando, los bares tradicionales van cerrando y al final se acaban estandarizando las ciudades. Bueno, eso es un poco lo que hemos hecho y desde luego la nueva ley es una oportunidad que viene a refrendar precisamente algunos de los postulados de las medidas que ya venimos desarrollando. Va a posibilitar, sin lugar a duda, aumentar nuestro parque público de vivienda. Nosotros queremos llegar, fruto de las promociones de la Administración Central, de la Junta y de nosotros, llegar hasta 12.000 viviendas en los próximos años. Eso supondría una inyección importante de viviendas de alquiler con especial vocación de atender la demanda de los jóvenes, de ese alquiler asequible. Vamos a continuar con esas compras de alquiler de viviendas vacías. Es una medida novedosa que se desarrolla en otras ciudades, pero que da su fruto y sobre todo es mucho más fácil, es más inmediata de incorporarla al parque público que tener que planificar, programar y construir. La zona saturada desde el punto de vista turístico ya he hecho referencia, pero necesitamos atajar ese fenómeno, ponerle límites, por así decirlo, a ese crecimiento exponencial, reconociéndole también sus bondades en algunos supuestos, que han supuesto rehabilitación de viviendas y demás, pero yo creo que ya por el crecimiento que han tenido es hora de poner ciertos frenos. Y dejo para el final todo lo relativo a la rehabilitación de los parques de vivienda, de barriadas obsoletas, de barriadas de transformación social. Todos sabemos que todos los años hay una estadística que nos golpea, desde luego a Sevilla sí, donde aparecen esas zonas que no solamente tienen necesidades de vivienda, sino de reurbanizar espacio público, de absentismo escolar, problemas de salud, de atención de servicios sociales, de lo que necesitan, digamos, áreas que necesitan políticas integrales para provocar esa transformación social. Pero sin lugar a duda ahí la vivienda es crucial, es fundamental. Digamos que en algunos barrios pues es fácil comprobar cómo es la cara B de una ciudad, en mi caso, una ciudad que mira al futuro con optimismo, que tiene una inversión pública y privada como hace décadas que no tenía Sevilla. Pongo el ejemplo de que estamos entusiasmados con todas las noticias positivas que se están produciendo alrededor de la Agencia Espacial Española, pero al mismo tiempo tienes unos barrios periféricos que necesitan de una transformación profunda. Ahí, en esa rehabilitación de vivienda, sin lugar a duda, también la ley va a suponer una oportunidad de que podamos acelerar muchas de las medidas que están pidiendo los vecinos. Así que termino con esperanza de tener un nuevo instrumento legal al servicio de los ayuntamientos. Yo espero que los anuncios que ha hecho el gobierno andaluz, en fin, impere el sentido común y que se incorporen, porque ellos tienen, al igual que el resto de comunidades autónomas, muchísimas competencias en materia de vivienda, y que el gobierno andaluz no se comporte como un freno, por así decirlo, a muchas de las bondades que tiene esta ley. Y que, por supuesto, que nos sintamos orgullosos de esa ley aprobada en el Parlamento español y que sea uno de los temas que podamos ilustrar, difundir,
sobre todo entre la gente más joven, para que los podamos enganchar y seducir con la política que es la mejor manera de resolver muchísimos problemas. Así que muchísimas gracias y encantado de compartir con vosotros y vosotras estos momentos. Muchas gracias, Antonio. Comprenderéis por lo que los sevillanos estamos tremendamente orgullosos de nuestro alcalde, ¿verdad? Solo hay que escucharlo y verlo además cuando va por las calles de Sevilla o por las calles de la feria, que la gente, bueno, se lo come a besos literalmente. Así que encantado. Estamos muy orgullosos y muy seguros, como decía antes, de que nos queda mucho alcalde en nuestra ciudad. Bueno, Dani, con tu permiso, le vamos a dar la palabra a Carolina, que tenían agenda, igual que Reyes y Jaume, y bueno, nos estamos alargando. Así que, si os parece, le paso la palabra a Carolina y ya cerramos con Dani, y además Dani ahora lo contaré, pero ha seguido el tema de la vivienda como eje fundamental desde el principio, así que está bien que lo cierre Dani esta conferencia. Carolina. Perfecto. Muchas gracias, Alfonso. Buenos días y saludos cordiales para Reyes, para Jaume, para Antonio, para Sandra y para Dani. Enhorabuena, Alfonso, por organizar este espacio en el que estoy encantada de intervenir políticamente hablando, en esta ocasión de vivienda, para articular la propuesta socialista, en este caso de las grandes ciudades del país, uno de los asuntos que más nos ocupa y que preocupa a la ciudadanía, como es la vivienda y especialmente a la gente joven. Hablar de propuesta socialista es hablar de futuro, es hablar de esperanza, es hablar de oportunidades de vida y siempre estoy encantada de hacerlo. Y también compartir el orgullo que siento. Yo no me voy a reprimir en decir lo orgullosa que estoy de este partido, del liderazgo que ejerce nuestro presidente Sánchez, que una vez más ha impulsado y hemos aprobado la primera ley de vivienda en la democracia, una ley histórica, para garantizar en este caso una vivienda digna, hacerlo por ley, y sobre todo para seguir avanzando en derechos y en la consolidación de nuestro estado de bienestar. Me gustaría compartir dos ideas que actúan como fundamento de toda la propuesta programática que aquí tenemos los socialistas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para hacer, con permiso de todos ustedes, esta ciudad la mejor ciudad para vivir. Una de esas primeras ideas tiene que ver con el reconocimiento de la ONU de Hábitat, que nos encontramos en un momento decisivo de la historia de la humanidad, ¿no? Hasta el punto de que es muy importante cómo planificamos, cómo construimos y cómo gestionamos los espacios urbanos, también nuestras viviendas, que no es una opción, sino que es un imperativo hacerlo bien. Y eso es lo que estamos haciendo los y las socialistas. Y la segunda idea relacionada con esta gestión y construcción del espacio urbano y las viviendas tiene que ver con la necesidad de colocar en primer término derechos, y en este caso el ejercicio al derecho de la ciudad de nuestros habitantes en Las Palmas de Gran Canaria. Dicho esto, conviene recordar a quienes también nos están siguiendo a través de las redes que para el PSOE la vivienda es una cuestión vital para seguir consolidando ese estado de bienestar como quinto pilar junto a la educación, la sanidad, las pensiones o la dependencia, pero también instrumentos fundamentales que mejoran la vida de las personas, como hemos hecho con el incremento del salario mínimo interprofesional y la revalorización de nuestras pensiones. No me canso de decirlo, porque creo que son instrumentos muy potentes que conforman la mejora de vida de la gente, que es nada más y nada menos que la razón de ser de los gobiernos socialistas y para seguir transformando el país. Esta aprobación de la ley de la vivienda, la primera de democracia, va a ser, como ha dicho Sandra y otros compañeros, una de esas grandes leyes históricas que vamos a recordar y que conformarán, digamos, la historia viva del país, junto con las leyes como sanidad o educación o igualdad, que hemos marcado la pauta en este país. A partir de estas premisas de ideas generales, me van a permitir que les comente cómo hemos articulado nuestro programa electoral desde el desarrollo urbano, desde un crecimiento ordenado, ponderando los diferentes espacios en la ciudad que tenemos, el espacio urbano, un tercio de la misma, pero también el espacio rural, aunque no lo parezca, también en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tenemos un entorno rural y también un entorno natural que tenemos que preservar y proteger. A partir de ahí, de esta premisa, de esta realidad, vamos a impulsar un modelo de ciudad sostenible, integrador, que contribuya a crear las mejores condiciones de vida posibles para sus habitantes. Por tanto, mi prioridad como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria será la vivienda. Ténganlo claro los habitantes de esta ciudad, a partir de un nuevo modelo de urbanismo que fije entre los grandes ejes viviendas dignas y viviendas eficientes,
Tenemos que ir de la mano de la eficiencia energética para ser una ciudad cada vez más sostenible, pero también equipamientos públicos y, por supuesto, la regeneración de espacios urbanos que nos permitan seguir, digamos, ofreciendo una ciudad para la vida, que es el objetivo que tenemos en este caso en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, seguir avanzando en uno de los instrumentos de planificación y vivienda que ya está haciendo el actual alcalde, el compañero Augusto Hidalgo, y es la rehabilitación de vivienda. Pensemos viviendas que tienen más de 40 años, por tanto que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad. En este mandato hemos renovado 3.000 viviendas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y el futuro continúa por seguir rehabilitando grupos de vivienda que también presentan una obsolescencia importante y además hacerlo acompañado de la eficiencia energética, como vamos a hacer próximamente con las viviendas del barrio de La Paterna en la zona alta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El segundo gran eje va a ser continuar con la reposición de viviendas, aquellas viviendas que no es posible rehabilitarlas, por tanto hay que sustituir estas por otras. Ya hemos digamos, repuesto 379 viviendas en este mandato, muy importante, que han supuesto una mejora de vida sin precedentes para las familias que ya la están disfrutando. Y el futuro es continuar con el plan de rehabilitación de las Reollas, que nos queda nada más y nada menos que por delante 2.500 viviendas. Y un objetivo nuevo de este mandato como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, si la ciudadanía así nos otorga su confianza, y es la construcción de 1.000 viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles. Digo bien, 1.000 viviendas para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para los próximos 4 años, para fomentar el acceso a aquellas familias que están en ese tramo intermedio, pero especialmente es un objetivo para y por la gente joven de Las Palmas de Gran Canaria, para que puedan emanciparse antes y tener un objetivo claro para mejorar su vida. Y por supuesto, seguir con la construcción de viviendas protegidas y hacerlo de la mano del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres como próximo, ya es el actual, pero como siguiente presidente del Gobierno de Canarias, para seguir trabajando y también espero en el Cabildo de Gran Canaria con Augusto Hidalgo. Son propuestas que, como digo, representan futuro, representan esperanza, pero sobre todo representan oportunidades de vida, que es lo que significa los gobiernos de los y las socialistas en nuestro país, y en este caso espero en Las Palmas de Gran Canaria en los próximos 4 años, a partir del 28 de mayo, y todos ustedes como alcaldes y alcaldesas de sus ciudades. Vamos a por todas, vamos a ganar, vamos a dar futuro, vamos a dar esperanza, vamos a dar oportunidades de vida. A por ello. Muchas gracias, Carolina. Gracias por tu enorme empatía con algo tan importante como es la vivienda como desarrollo, decíamos antes, de los proyectos de todos nosotros, de todas las personas. Gracias y éxito seguro. Las Palmas, ya lo sabemos. Bueno, yo dejo, como os decía, ya finalizamos con Dani, que ciertamente desde el principio, desde el origen del inicio de la andadura de esta larga pre-campaña, pues ya enfocó el tema de la vivienda como elemento central de su acción política. De hecho, todo el mundo que llegábamos a Málaga veíamos una enorme lona, era tan grande casi como un campo de fútbol o medio campo de fútbol, donde ahí especificaba concretamente su plan de vivienda para los próximos años en Málaga, ya como alcalde. Así que te dejo, Dani, para que cierres este capítulo con esta línea tan central en tu campaña como es la vivienda. Pues muchísimas gracias, Alfonso, y agradeceros también a la Ejecutiva Federal esta oportunidad que nos dais a los candidatos, a los alcaldes ya. Aprovecho para saludar a los que ya han tomado la palabra, alcaldes y alcaldesas, que el próximo 28 de mayo vamos a tener una gran responsabilidad en la ciudad de Málaga. Y esa responsabilidad la vamos a tener en Málaga y en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en todas las ciudades donde vamos a tener responsabilidades de gobierno. Y eso significa explicar qué es lo que estamos haciendo y qué estamos proponiendo. Mirad, lo primero que hay que hacer es reconocer la realidad que sufre la ciudad de Málaga. Como bien ha dicho Alfonso, nosotros desde hace 4 años hemos podido ir comprobando cómo la vivienda se ha ido convirtiendo en el principal problema de la ciudad de Málaga, en régimen de compra y en régimen de alquiler. Hemos podido ver cómo la vivienda en el último año ha crecido un 30% en su precio de alquiler, y en los últimos 8 años el precio de la vivienda ha subido un 64% aquí en la ciudad de Málaga. Además, un tema muy importante que muchos de vosotros ya habéis tomado la palabra y lo habéis explicado en vuestras ciudades, es que la ciudad de Málaga se ha visto completamente
comida por los pisos turísticos. El centro de la ciudad de Málaga en estos momentos soporta más de 4.500 viviendas en régimen turístico. Esto lo que supone es que a día de hoy hay más viviendas turísticas en el centro de la ciudad que vecinos viven en el centro. Esos vecinos han sido expulsados del centro. Esos vecinos han tenido que irse a vivir a los barrios, a alquilar en los barrios y, sobre todo, ha generado un problema de gentrificación en el centro y en los barrios, que ha conllevado que en el último año 7.500 malagueños y malagueñas se hayan tenido que ir de la ciudad donde han nacido y donde quieren vivir. Se han tenido que ir a municipios limítrofes y que en 4 años hablamos de 35.000 malagueños y malagueñas que se han ido los jóvenes, pero es que se han llevado a su hijo y a su hija, se han llevado al futuro de nuestra ciudad, porque se han ido los que tienen edades comprendidas entre los 25 y los 49 años, pero se han llevado a los niños entre 0 y 14 años. Es decir, que se han llevado el futuro de la ciudad de Málaga. Sí ha venido gente, en este caso, de edad avanzada, casi el 90% extranjero. Sí, se podrá decir que Málaga pueda estar de moda, pero ¿una moda para quién? Si Málaga se está convirtiendo en una ciudad inalcanzable para la gran mayoría de los jóvenes y de las familias. Muchas familias que ya no son tan jóvenes, pero ven que no hay posibilidad de comprar ni de alquilar en la ciudad de Málaga. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Por tanto, nosotros estamos haciendo una campaña muy clara en materia de necesidades que hay en esta ciudad, en materia de vivienda. Como bien ha dicho Alfonso, nosotros durante estos 4 años fijamos muy bien lo que es la necesidad. En el día de ayer tuvimos el pleno del Ayuntamiento de Málaga, donde nuestra moción urgente, la última de la legislatura, hablaba de vivienda y donde el Partido Popular votó en contra. ¿Y esto para qué me sirve? Para explicar lo siguiente. El Gobierno de España ha sacado adelante la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. La primera ley. Pero esta ley solo servirá si gobiernan los socialistas. Porque aquí en Andalucía, Juanma Moreno, que es el presidente de la Junta de Andalucía del Partido Popular, no la quiere aplicar. Y aquí en la ciudad de Málaga, en el día de ayer, se rechazó declarar la ciudad de Málaga zona tensionada de alquiler, porque gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. Es decir, la de derecha impidió reconocer lo que estamos sufriendo ya en estos momentos. Y es que la ciudad de Málaga está tensionada. No hay, por menos de 900 euros, ninguna vivienda en régimen de alquiler en estos momentos en la ciudad de Málaga. Y eso es un problema, sobre todo cuando el salario medio en la ciudad de Málaga, estamos hablando que son 13.000 euros anuales. Ayer, en el pleno, una de las personas que tomaron la palabra, Luisa, vino a decir que tenía una cosa muy clara, que era o pagar una vivienda o dejar de comer. Ante esta situación, el alcalde no tenía respuesta, no quería asumir la realidad. Nosotros lo tenemos muy claro. Primero, vamos a reconocer la realidad que hay en estos momentos. Hay una ley de vivienda ya que es necesaria. Vamos a aplicarla. Vamos a pedirle que la Junta de Andalucía, dentro de sus competencias, también la cumpla. Pero vamos a asumir también nuestras competencias desde el Ayuntamiento de Málaga. Si yo soy alcalde, vamos a iniciar la construcción de 10.000 viviendas de VPO. Porque a día de hoy hay 25.000 malagueños y malagueñas en el registro de demandantes de vivienda de VPO. Por tanto, es una necesidad iniciar la construcción de 10.000 viviendas de VPO. Hay suelo calificado en la ciudad de Málaga para que se puedan llegar a construir hasta 17.000 viviendas de VPO. Esto se puede hacer. Solo hace falta compromiso político. Y ese compromiso lo está demostrando Pedro Sánchez al frente del gobierno con la ley de vivienda, y nosotros aquí en Málaga, si yo soy alcalde, la vamos a demostrar con ese compromiso de iniciar 10.000 viviendas de VPO para dar respuesta a las necesidades que hay en este momento. Solo aumentando la oferta, poniendo medidas claras y contundentes, vamos a poder bajar lo que son el precio de la compra y del alquiler. Por otro lado, este ayuntamiento tiene que aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler. El ayuntamiento tiene que tener un parque público para dar respuesta a las necesidades más urgentes, aquellas que no entienden de tiempo. Estos días hemos visto cómo se están llevando a cabo desahucios en la ciudad de Málaga, lanzamientos que están programados, como una de las señoras que tuvo la oportunidad de hablar ayer, que el día 8 de mayo la echan a la calle con 3 niños. Esa realidad no puede ser la que siga haciendo en la ciudad de Málaga. Hace falta contar con un parque público de vivienda que dé respuesta ante situaciones de esas, para que no tenga que dormir la gente en los coches, como está pasando, o dormir en el suelo, porque una vecina le deje dormir en el suelo de su habitación. No puede ser esta situación. Hace falta también tomar
las riendas de lo que está pasando con la vivienda turística. La vivienda turística se está comiendo la ciudad de Málaga. Antes, Jaume, en Barcelona decía que había 9.000 viviendas de régimen turístico en la ciudad de Barcelona, una ciudad que tiene 1.600.000 habitantes. La ciudad de Málaga, con 590.000 habitantes, a día de hoy tiene 8.000 viviendas turísticas. No se puede dar ni una sola más en estos momentos. Si yo soy alcalde, en la misma línea de lo que ha hecho el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, limitaremos no dar ninguna licencia más en régimen turístico. No puede darse más viviendas en régimen turístico para seguir con la especulación. Y es más, iremos en la línea de lo que ha hecho Valencia, y reduciendo, y como ha hecho Barcelona, reduciendo las licencias que ya se han dado. ¿Por qué? Porque hay que tomar medidas contundentes. Ahí hace falta que la Junta de Andalucía saque su decreto en materia de régimen turístico. Hace falta que haya una regulación autonómica que dé a los ayuntamientos las herramientas para prohibir nuevas licencias, sobre todo porque generan muchísimos problemas de convivencia, muchísimos problemas entre los vecinos que viven y quieren hacer una vida desarrollada normal y aquellas viviendas turísticas que generan los problemas en la ciudad. Todo esto es lo que está sufriendo la ciudad de Málaga y ha hecho que se convierta en el principal problema en estos momentos. Cuando se le pregunta a un malagueño a día de hoy qué es lo que está pasando, todos, de forma directa o indirecta, conocen a un malagueño, a una malagueña que sabe que no puede vivir en la ciudad de Málaga, que no se puede montar una familia, que no se puede montar un hogar, que no puede tener una casa donde vivir. Y ante esta situación, nosotros, nuestro compromiso, seguir trabajando de manera contundente, dando respuestas claras. Ese compromiso de las 10.000 viviendas de VPO que lo hemos referenciado y que siempre seguimos diciéndolo que lo vamos a hacer, sabe perfectamente el alcalde de la ciudad que nosotros lo haremos. Que le hemos pillado, en este caso, el terreno cuando lo hemos dicho y lo hemos comprometido. Lo vamos a explicar todo, cómo hacerlo. Es una necesidad. Y cuando hay una necesidad, los socialistas lo que hacemos es reconocer, en este caso, la situación, como ha dicho también el presidente del gobierno, que esperamos que muchas de esas medidas que se van a poner implementadas por la ley de vivienda y el anuncio tanto de la vivienda de la Sareb que hay en la ciudad de Málaga, como el inicio de esas 40.000 viviendas nuevas que se van a hacer por parte del Gobierno de España, más la disposición de los suelos del Ministerio de Defensa, son claramente iniciativas para que esas 183.000 viviendas que se van a hacer en todo el territorio nacional también estén haciéndose aquí en la ciudad de Málaga. Y termino. A día de hoy, las únicas viviendas que se están construyendo en la ciudad de Málaga se están haciendo gracias al Plan Estatal de Vivienda, financiado al 85% de su totalidad. Eso es apostar por la vivienda. Eso es lo que hacemos los socialistas como gobernamos. Una ley de vivienda que dé respuesta ante el mayor drama que tenemos en estos momentos, que es el drama habitacional. Ahora, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y que Alfonso pues, nos diga cómo continuamos, pero de verdad gracias por cómo habéis organizado esta jornada por Twitch tan importante para explicar qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer los socialistas el próximo 29 de mayo, cuando tengamos la oportunidad de ser las alcaldesas y los alcaldes de las ciudades de Andalucía, de España también y aquí en Málaga. Muchísimas gracias, Dani. Gracias a todos, gracias a todas por vuestra presencia, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, pues por vuestro compromiso, que es muy importante añadir a lo que el Gobierno de España, a lo que el Congreso de los Diputados ayer realizó, como se ha dicho ya, es un hito histórico. Ayer, por fin, los socialistas, una vez más, pues tuvimos una ley de vivienda, un quinto pilar del Estado del Bienestar. Lo hicimos los socialistas con la salud, lo hicimos los socialistas con la educación, lo hicimos los socialistas con las pensiones y las prestaciones sociales, lo volvimos a hacer con todo lo que tiene que ver con la dependencia y ahora le añadimos por fin la vivienda. En definitiva, los socialistas estamos muy orgullosos de estar siempre cerca de la gente, cerca de sus necesidades. Y en la vivienda no podía ser menos. Mientras que la derecha entiende la vivienda como un negocio, nosotros la entendemos como un derecho. Cuando la derecha entiende la vivienda como una especulación, nosotros lo que atendemos es a la protección de la vivienda y de la gente que en ellas habitan.
Y cuando la derecha entiende la vivienda como una mercancía, nosotros la entendemos como el hogar donde se desarrolla la vida de todos y cada uno de nosotros. En definitiva, tenemos que agradecer la iniciativa del Gobierno de España, la iniciativa del presidente Pedro Sánchez, la iniciativa de todos vosotros, Antonio como alcalde, Jaume y Sandra como tenientes de alcalde y el resto como futuros alcaldes, todos vosotros como futuros alcaldes, en ese compromiso de ampliar el parque público de vivienda. A esas 183.000 viviendas que el Gobierno de España se ha comprometido, hoy aquí vosotros, los candidatos y candidatas de las grandes ciudades de España, os comprometéis añadiéndole 61.000 viviendas más. Por tanto, estamos hablando de 244.000 viviendas entre el Gobierno de España y las grandes ciudades para los próximos 8 años. Y ese es el compromiso de los socialistas en el ámbito municipal. Añadiéndole además de esas 244.000 viviendas de promoción pública en los próximos 8 años, pues todas las tareas que habéis indicado. La lucha contra los pisos vacíos, las miles de viviendas vacías que hay en las grandes ciudades. La lucha también contra los apartamentos turísticos, fundamentalmente los ilegales, y declarando esas zonas saturadas, como bien ha indicado Antonio, Sandra y muchos de vosotros. El añadirle además también el acceso a la vivienda a los más jóvenes con esa subvención al alquiler que complemente lo que ya el Gobierno de España está haciendo con esos 250 euros al mes para los más jóvenes, para esos 20.000 jóvenes que ya se han añadido a este programa. Y, cómo no, pues también con esos 3.240 millones de euros de fondos europeos que, gracias al impulso y el liderazgo de Pedro Sánchez, han podido venir a España destinados a la rehabilitación, como habéis indicado algunos de vosotros. Por tanto, desarrollar todo y planificar todo una serie de medidas en los próximos 4 u 8 años encaminado a que España, a que nuestras grandes ciudades estén en los estándares europeos cercanos al 20% de vivienda pública en nuestro país. Ese es nuestro compromiso y os agradezco enormemente vuestra presencia, vuestro impulso, vuestras ganas de hacer para que la gente tenga un acceso a la vivienda pues lo más fácil y económicamente posible, sobre todo a los más jóvenes que emprenden su iniciativa. Muchísimas gracias a todos y nos volveremos a ver. Gracias. Muchas gracias.